Eso se llama will, voluntad y organización. Eso lo podemos cambiar, pero tenemos las universidades. Todas. Tenemos los centros de investigación. Tenemos muchas de las plantas más productivas del mundo. Si ustedes hablan con el CEO de Ford, le dicen, oiga, ¿cuál es su planta número 1 en el mundo? Cuautitlán Izcalli, number 1, en todo el mundo. En Cuautitlán Izcalli se hace el Mustang E eléctrico, que se exporta a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania. Se hace aquí en Cuautitlán Izcalli. La número 2, Hermosillo, Sonora. Todos los equipos de Ford en todo el mundo que preparan a los técnicos alrededor de todo el mundo tienden a ser de Sonora. Entonces tenemos varias de las plantas más productivas hoy, es una realidad. Una potencia cultural, otra palomita. Y así puedo seguir. Pero en esencia es el mensaje. Tenemos todo para tener un éxito rotundo esos próximos 15 años, nada más que hay que saber qué hacer. O sea, no está dado por sí. Esto es como cuando vas a velear o navegar, pues sí, necesitas tener el viento a favor, pero necesitas tener un buen piloto, un buen capitán, que te organice y sepa qué hacer. Si no sabe qué hacer, no va a llegar a puerto. Hay que conocer los vientos, hay que conocer las corrientes del mar. Si no las conoces, puedes fracasar. En la Marina Mexicana tú no puedes ser un oficial si no le das la vuelta al mundo en el volcán. ¿Por qué? ¿Y por qué no puedes ser un oficial? Si lo viste todo en la clase, si ya lo aprendiste, ya te dieron lecciones, prácticas. Porque si no puedes tú manejar y sobrevivir en un velero, en una circunnavegación, no te pueden garantizar cómo te vas a comportar el día que tú seas el que maneje una nave del planeta, aunque tenga motor. Entonces tienes que conocer las corrientes del mar, tienes que haber sobrevivido a adversidades, tienes que haber pasado experiencias duras, porque si no, a lo mejor no lo vas a hacer bien. Bueno, entonces tenemos todo para tener éxito, por las razones que expongo, y yo vengo hoy ante ustedes a decirles lo que digo en mi libro. Nada más que en forma resumida, porque dije que iba a ser breve. Entonces, el libro es un acto de humildad frente a ustedes, a todas las ciudadanas y ciudadanos. Porque si yo me quiero proponer algo, ¿por qué o en base a qué me estoy proponiendo? ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué aciertos he tenido? También, ¿qué contrariedades y dificultades has tenido? ¿Qué has vivido? ¿En dónde has estado? Esto es como cuando te va a operar un doctor, pues ¿a quién has operado? ¿O a poco ustedes se van a operar con alguien que tenga un currículum así, una foto bonita y digan, ya, opérate aquí? Y ahí vas, ¿no? Pues no, primero preguntas, oye, ¿y ese doctor qué onda? ¿Esa doctora? ¿Qué sabe hacer? ¿A quién operó? ¿A quién no operó? Buscas antecedentes, buscas referencias. Bien, entonces el libro, El Camino de México, digo Camino de México porque llevo 42 años trabajando para y con México. Toda mi vida ha sido eso. Desde el sismo de 85, la reconstrucción, hasta ahora conseguir las vacunas de la pandemia, o ir a negociar con Trump, que quería poner aranceles, o estar en todas las cosas que hemos estado. Entonces, por eso le puse El Camino de México, porque me he dedicado, yo pienso en México como si fuera alguien a quien le hablo todo el día. Ese que me dice todos los días qué vamos a hacer hoy para que sea mejor nuestro país, qué vamos a hacer hoy para que no nos ataque el señor DeSantis, que hoy anunció su candidatura, o el otro candidato republicano, que va a ir a Florida. Va a haber un encuentro de toda la comunidad mexicana en Estados Unidos el día 30 de junio, precisamente para prepararnos y hacer frente a ese tipo de cosas desde ahorita. Hay que prepararnos hoy, porque ya sabemos lo que va a pasar mañana, para hacerle frente a quienes nos amenacen. Porque amenazas siempre vas a tener. Bullying tuvimos desde el kinder. ¿O alguien no tuvo bullying?
¿Ya ven? Entonces, si no tienes adversidad, es muy difícil que te formes, ¿no? Bueno, entonces prever eso, hacerle frente a eso, estar preparados para la adversidad, así como también para cuando el viento esté a nuestro favor. Ser generosos cuando ganamos y ser firmes y tener templanza cuando todo está en contra. Se dice fácil, pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que México necesita. Entonces, en síntesis, tenemos la oportunidad más grande, creo yo, de en lo que llevamos como generación y lo que ustedes van a vivir. Porque, ok, se firmó el Tratado de Libre Comercio en 93, pero China entró a la Organización Mundial del Comercio en 2000. ¿La inversión dónde se fue? Principalmente China. Así fue. ¿Dependía de nosotros? No lo sé, ese sería otro debate, pero el caso es que así ocurrió. Hoy en día tenemos una relocalización masiva. O sea, ahí está la planta de Tesla en Monterrey, o la del BMW, que va a empezar a producir baterías en nuestro país, ya en San Luis Potosí, con una inversión muy importante. Van ustedes a ver muchas inversiones para hacer transición energética muy rápido, electromovilidad, tenemos una red de hidrógeno importantísima. México va a entrar al club de hidrógeno el año que entra, o sea, producción de hidrógeno verde o hidrógeno azul. Entonces, todo lo que les acabo de decir es para llegar a una conclusión. Tenemos todo para tener éxito, entonces tengámoslo. Y yo estoy preparado para hacer esa tarea, sé cómo hacerlo. Y es lo que les vine a decir el día de hoy. Muchas gracias. Quedé que iba a ser breve. Sé que va a haber preguntas, entonces también les voy a pedir que sean breves y así se pueden ir a comer a una buena hora y voy a subir mis puntos, ¿no? Si no, no van a comer. Bueno, ¿cómo funcionan las preguntas? ¿Es abierto? Ok. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o comentario? Allá atrás, por favor. Acá tengo otro, uno, dos, sí. Por favor. Está apagado. Ahí está. Estando la competencia tan reñida, estando la competencia tan reñida entre todas las... No creas, vamos ganando por mucho. No traigas ese acuerdo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué lo diferencia para ser presidente? Pues yo creo que, número uno, la experiencia que yo tengo no la tiene ninguno de los demás. Punto. Dos, los resultados. Los resultados, por ejemplo, si quieres ver seguridad, logramos los mejores resultados con lo que va el siglo en la ciudad, por mucho. Si se quiere ver medidas en favor de reducción de gases de efecto invernadero, pues fuimos el líder, o fuimos los líderes, por eso ganamos el mejor alcalde del mundo en 2010, y aquí fue la Unión Internacional. Entonces, puede oírse presuntuoso, pero tú me provocaste. Yo no dije, ¿no? ¿Verdad? Que él me dijo, bueno, ¿y tú por qué? ¿Verdad? Entonces, dos cosas, experiencia y resultados. Eso es todo. Compáralos y lo ponen en una balanza y vas a ver el peso diferente. Ahora, en mi libro tengo toda la historia de cada cosa que hice, que aprendí. Es un libro fácil de leer, nadie lo hizo, lo hice yo. Quité muchas cosas que no son útiles porque si no te vuelves 2 tomos, ya sabes, cuentas de todo y dices, bueno, ¿esto para qué? Me fui a lo esencial y ahí lo tienes. O sea, tú lo puedes valorar por ti mismo. De las otras partes no hay tal cosa. Hasta donde yo veo. Pero no quiero hablar más de nadie, simplemente te digo qué es lo que yo ofrezco. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, canciller. Susana Hurtado de Quintana Roo. Y la pregunta así muy clara, ¿cae para nosotras las mujeres en el caso de que le favoreciera a usted ser la corcholata elegida? Mira, yo creo que una causa principal, te voy a repetir lo que dije
en la Asamblea General de la ONU. En mi primer discurso en la Asamblea General de la ONU dije: México tiene una política exterior feminista. Somos muy pocos países que hemos hecho esa definición, y expliqué que en la Asamblea General, quiero decirles que ustedes pensarán es una obviedad, ¿no? No, la mayor parte de los países en la ONU están en contra, por ejemplo, de causas esenciales para el feminismo. Con decirte que en el G20, hace unos 3 años, antes de la pandemia, toda la noche nos quedamos en una negociación, ya sabrás, muy pesada, porque querían quitar todo lo que dicen que es lenguaje de género. Un grupo de países, entre otros el embajador, el señor Bolsonaro, algunos países del Medio Oriente, África, en fin. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué? Te contesto con eso. Decía yo en ese discurso, la forma de construir una sociedad libertaria e igualitaria es que haya igualdad de género, y por lo tanto tenemos que ser feministas, porque hoy es desigual. Así como eres en favor de quienes están en la pobreza o no tienen condiciones, tenemos que ser muy resueltas y resueltos en favor de las mujeres, porque no están en igualdad de condiciones. En México no hay un sistema nacional de cuidados. En México hay diferencia en los salarios. El hostigamiento laboral todavía es difuso, es muy difícil de castigar. Y te lo digo por experiencia en la propia Secretaría donde estoy. A los que hemos castigado lo han recurrido y los han tirado en algunos casos. Bueno, entonces, ¿qué es la idea principal? Decía yo cuando inicié mi plática: si queremos igualdad, tiene que haber igualdad de género, por lo tanto tienes que ser feminista. Yo soy feminista, no de ahora, de hace muchísimos años, te diría yo desde niño, porque así me educaron. Pero como jefe de gobierno, bueno, desde interrupción legal del embarazo a todas las medidas en favor de la igualdad y de una acción afirmativa por las mujeres, ahí están. Y siempre voy a militar en esa idea, esa es mi idea. Creo firmemente en eso. Toda persona progresista tiene que ser feminista, si no, no eres progresista. Muy buenas tardes, canciller. Quiero hacerle una pregunta a Juan Carrillo de Quintana Roo. Me gustaría que ahondara en cuáles son sus principales propuestas para desarrollar el potencial nacional e incrementar el bienestar de la población, especialmente de quienes menos tienen, y continuar reduciendo la brecha de desigualdad que aún existe en nuestra sociedad. Eso, por supuesto, cuando usted sea presidente. Resolver, te diría yo, en primer lugar, resolver. Hay que mantener lo que hemos avanzado. Lo que se ha hecho estos 5 años ya es inmenso, es difícil de describir, hay mucha gente que no lo entiende. He hecho esta explicación en muchos países del mundo que me lo preguntan. O sea, me preguntan: oye, ¿por qué tu presidente está tan alto en la aceptación, en el apoyo en las encuestas, solo después de Modi, del primer ministro de la India? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué este cambio? ¿Qué significa? Entonces, les he dicho esencialmente que significa, para no hacer una explicación compleja, que por primera vez una buena parte de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, se siente representada e identificada con quien nos está dirigiendo. Eso se había roto, se fue perdiendo a lo largo de los años, por muchas cosas. Bueno, entonces, en primer lugar eso. Segundo lugar, ¿por qué te sientes identificado? O identificada. Porque está haciendo cosas que tú crees muy en tu corazón que deben de hacerse. Subir los salarios. Toda la apuesta de México fue: vamos a competir con China con salarios bajos. Ese era el plan. Entonces, salario mínimo estancado 40 años. Imagínate nada más. ¿Qué pasó en México? Subió la productividad de manera notabilísima. Productividad quiere decir que con las mismas horas producimos más cosas, hacemos más servicios, y los salarios se quedaron estancados. De hecho, va a ser un estudio de caso para la economía mundial, porque siempre el salario va vinculado a la productividad. Bueno, pero la política deliberada fue congelar los salarios. ¿Qué trajeron consigo con eso? O sea, el mercado interno se estancó, el ingreso per cápita subió, ¿sabes cuánto? 0.8 al año. Bueno,
tenemos que vincular el salario a la productividad. La estrategia de México no puede ser ofrecer trabajo barato. ¿Se está demostrando ahorita en qué? Me dirán ustedes, ¿va a funcionar eso? La industria automotriz. La industria automotriz en toda la frontera y en muchas de las plantas mexicanas se está pagando casi a la par en Estados Unidos. ¿Se ha movido alguna planta? No. ¿Por qué? Porque eres más productivo. Ni se van a mover. Al contrario, van a venir más para acá. O sea, esta Tesla. Bueno, entonces tenemos que mantener esa dirección. Otra, que las grandes empresas y el que tiene más pague más, porque no era así. Somos un país donde el impuesto sobre la renta lo pagan los trabajadores y los empleados. Es increíble eso. Bueno, eso hay que perseverar. Tú ganas más, tienes que pagar más. Empresas muy grandes, ¿no? Todo eso que permanezca, que se mantenga, todos los apoyos sociales, que son importantísimos. Somos un país donde las pensiones, cuando Andrés inició lo de adultos mayores, estaba yo en el gobierno de la ciudad, sacamos el porcentaje de personas que tienen pensión en México, no llegaban al 25%. Te hablo de la Ciudad de México, la ciudad con más desarrollo económico del país. 25%, quiere decir que el 75% de las personas que trabajaron toda su vida o que trabajaron sin retribución, ya sé, las amas de casa, que se hicieron cargo de los cuidados de generaciones de mexicanos, no recibían un centavo. Imagínate. Entonces, hoy ese programa de adultos mayores que en su momento se dijo que no era factible, que iba a quebrar México, que iba a ser un desastre. Quizá ustedes, la mayoría son muy jóvenes, no se acuerdan de eso, pero Fox, en televisión, cadena nacional, digo, eso no se puede hacer. Hoy es una realidad en todo el país y todo el mundo tiene derecho a esa, vamos a decir, pensión por lo que has hecho por tu país. Bueno, todo eso hay que mantenerlo. El programa de apoyo a personas con discapacidad, híjole, nos hace falta muchísimo eso. Todo lo que es autismo, no es una discapacidad, es una enfermedad, es un problema, es un patrón. Tenemos que integrarlos. Tenemos el 15% de las personas en México hoy con alguna discapacidad o que requieren atención especial. Imagínate el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer. Ayer me fue a ver el director del Teletón, Fernando, que ha hecho un trabajo extraordinario. Y están haciendo uno en Tlapa, en la zona alta de Guerrero, la zona más pobre, de las más pobres de México.